Momento de continuar con el mundo ahora de France 24. Vamos a revisar las principales noticias del día. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió el llamado Proyecto Libertad para guiar a barcos a través de Hormuz. Dijo que la única misión es proteger el transporte marítimo comercial inocente de agresiones iraníes y aseguró que la tregua con la República Islámica se mantiene. El gobierno rumano de Ilie Boloyan no superó una moción de censura impulsada en su mayoría por los socialdemócratas, miembros de la coalición. El presidente descartó nuevas elecciones tras la caída del gobierno conservador. La OMS y las autoridades sanitarias españolas acordaron que epidemiólogos revisen el crucero en el que se han registrado casos de hantavirus. Esto al tiempo que el buque prepara la evacuación de 3 de los contagiados que necesitan atención médica urgente hacia Países Bajos. En nuestra sección En Contexto analizamos el plan de rearme de Alemania con el aumento de sus filas militares en medio de la creciente tensión entre el canciller Friedrich Merz y Donald Trump y las amenazas del republicano de abandonar a sus socios europeos en la OTAN. Además, el aumento de las capacidades de Alemania se produce cuando la ultraderecha de AfD crece en las encuestas de cara a las elecciones de enero. Lo vemos en minutos con Daci Lanza. Comenzamos en Estados Unidos porque el secretario de Guerra Pete Hegseth defendió el llamado Proyecto Libertad para guiar a los buques varados en Hormuz. El funcionario dijo que los militares estadounidenses no entrarán en aguas territoriales o en el espacio aéreo iraní y destacó que la iniciativa es independiente y distinta de los ataques anteriores contra la República Islámica con la misión de proteger lo que llamó transporte marítimo comercial inocente de agresiones iraníes. Ampliamos a continuación. La tregua sigue en pie, afirma Pete Hegseth. El secretario de Guerra anunció una operación que afirma es defensiva y busca proteger la navegación civil y comercial en el estrecho de Hormuz, una misión que describió como un regalo de Estados Unidos al mundo. El Proyecto Libertad es de carácter defensivo, de alcance limitado y de duración temporal con una única misión: proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní. No buscamos un conflicto, pero tampoco se puede permitir que Irán bloquee el paso de países inocentes y sus mercancías por una vía marítima internacional. El proyecto busca forzar la apertura de la vía marítima bloqueada por Teherán tras los ataques de Estados Unidos a Israel. Hegseth dice que Estados Unidos desplegó una cúpula o domo protector con destructores con capacidad de defensa antiaérea, un regalo o papa caliente que será pasada de manos a los aliados. A nuestros socios, aliados y al resto del mundo les informamos que esta es una misión temporal. El mundo necesita esta vía fluvial mucho más que nosotros, pero esperamos que el mundo asuma su responsabilidad. Mientras Irán reitera el bloqueo del estrecho y juega, según ellos, su mejor carta en el conflicto. La seguridad del transporte marítimo y del transporte energético se ha visto amenazada por Estados Unidos y sus aliados tras la violación del cese al fuego y a la imposición de un bloqueo. Sabemos que mantener el statu quo es intolerable para Estados Unidos y ni siquiera hemos comenzado. Mientras los precios del crudo retrocedieron el martes tras el fuerte repunte registrado el lunes, y Washington, que inició la guerra, pide a China, Corea del Sur y a la OTAN que ayuden a reabrir el pasaje marítimo. Vamos hasta territorio israelí porque el tribunal de Ashkelon prorrogó la detención de los activistas Saif Abukeshek y Tiago Ávila, integrantes de la flotilla que buscaba llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí y que fueron trasladados hasta Israel para ser interrogados. Sobre ninguno de los dos pesan cargos, pero su arresto fue alargado hasta el domingo. Sus abogados aseguraron que se trata de una medida ilegal y reiteraron que ambos están sufriendo tortura psicológica al mantenerlos en celdas con alta iluminación las 24 horas del día. En otras noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el martes a Rusia de mostrar un cinismo absoluto por lanzar una ola de ataques que dejó al menos 12 muertos en Zaporilla,
pese a las treguas anunciadas por ambas partes, la de Ucrania en vigor desde la medianoche de este martes. Rusia también denunció ataques ucranianos contra civiles y amenaza a Kiev con un ataque a gran escala si no respeta la celebración de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial en los próximos días. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Un dron ucraniano se dirige a un edificio de apartamentos en Rusia. Segundos después impacta dejando varios civiles heridos. Esto a pocos kilómetros de la importante ciudad rusa de Kazán. Y a pesar de que Ucrania también ordenó un alto el fuego unilateral, pero para los días 5 y 6 de mayo. Rusia se prepara para un alto el fuego unilateral el 8 y 9 de mayo en medio de la celebración de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes de Moscú creen que Ucrania los atacará. Y algunos incluso dudan de la capacidad del ejército ruso para repeler las bombas. Depende de nuestras autoridades garantizar la seguridad. No puedo vivir en un estado de estrés constante. Así me siento. También siento que nuestras autoridades y líderes no hacen lo suficiente para protegernos. Pero Ucrania, que sufre una invasión a gran escala por parte de Rusia desde hace más de 4 años, también denunció ataques rusos en varios puntos del país. En Zaporizhia, donde una bomba guiada mató a civiles, en Kramatorsk, también con un saldo fatal, y en Chernihiv, cerca de la capital ucraniana, y en donde los ataques rusos impactaron un edificio administrativo. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de cinismo absoluto por los ataques en víspera del 8 y 9 de mayo, mientras proponía un acuerdo de ventas de drones en Bahrein durante una visita a Medio Oriente. Estamos preparando nuevas decisiones y desarrollaremos nuestra alianza en materia de seguridad. Hoy propusimos a Bahrein áreas relevantes de cooperación y los equipos de nuestros estados elaborarán los detalles. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se encuentran entre los países que ya han firmado acuerdos de cooperación en materia de defensa con Ucrania, en un intento de Kiev por reforzar su posición diplomática en Oriente Medio, donde históricamente Rusia ha mantenido fuertes lazos. La Unión Europea y Armenia celebraron este martes su primera cumbre, lo que pone de manifiesto la voluntad de los europeos de ayudar a este país del Cáucaso a distanciarse con cautela de Rusia, su aliado histórico. La dependencia energética es uno de los impedimentos que complican la decisión de Ereván, que celebrará elecciones legislativas el próximo mes. En Ereván, un apretón de manos que simboliza una alianza entre el primer ministro armenio, a la derecha, y los líderes europeos. El acercamiento se confirma. Armenia puede convertirse en un centro neurálgico regional para las nuevas rutas comerciales mundiales, especialmente en el ámbito crucial de las materias primas esenciales, y Europa está dispuesta a apoyarles. El objetivo de los europeos, contrarrestar la influencia de Rusia, aliado histórico de Armenia y del que Ereván busca distanciarse. El punto de quiebre fue la inacción del Kremlin ante las ofensivas de Azerbaiyán en 2021 y 2022, y posteriormente durante la reconquista en Nagorno-Karabaj en 2023. Como resultado, Ereván se vuelve hacia Bruselas. El año pasado, el Parlamento armenio votó a favor de iniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea, una decisión aplaudida por el presidente francés. Armenia ha tomado la decisión en cierto modo de la mayoría geopolítica de salir de este obstáculo y volverse hacia Europa. Nosotros, los franceses, no podemos hacer como si eso no existiera. Debemos aceptar esa elección y comprometernos con ella. Pero este giro irritó a Moscú. Esto debe quedar claro, hay que decirlo con honestidad y sin rodeos, como se suele decir, sin ambigüedades. Es imposible formar parte a la vez de la Unión Aduanera de la Unión Europea y de la Unión Económica Euroasiática. Otro problema es que Armenia sigue siendo muy dependiente, sobre todo en lo que respecta a sus infraestructuras energéticas, gestionadas en gran medida por empresas rusas. Moscú también mantiene una base militar en el país y podría ejercer presiones económicas. A pesar de estos riesgos, el actual gobierno armenio quiere seguir adelante con este acercamiento. Esto deberá confirmarse en las elecciones legislativas del próximo 7 de junio. Ahora vamos a Rumania, donde el gobierno no superó una moción de censura impulsada en gran parte por los socialdemócratas, sus principales aliados de coalición. Este quiebre en la administración se produce después de que medidas del primer ministro Ilie Voloyan afectaran a los votantes del bloque socialdemócrata, el más grande del Parlamento. Con el partido de extrema derecha encabezando las encuestas, anticipar nuevas elecciones no es alternativa. Ramiro Cuevar Brena nos cuenta más.
Cae el gobierno de Rumania. Número total de votos válidos emitidos, 285, de los cuales 281 fueron a favor de la moción de censura. Los legisladores votaron a favor de la moción de censura contra el gobierno proeuropeo encabezado por Ilie Voloyan. Desde finales de abril, los socialdemócratas, el bloque más grande del hemiciclo, abandonaron la coalición de 4 frentes y se unieron a los ultraderechistas para impulsar la remoción del gobierno. Ya hemos expuesto los motivos en innumerables mociones de censura. Durante sus primeros meses de gobierno generó una recesión económica. Durante 3 trimestres hemos sufrido una crisis económica. Durante sus primeros meses de gobierno generó pobreza porque no recortó los privilegios. La coalición, que se erigió hace apenas 10 meses, comenzó a resquebrajarse cuando las medidas de austeridad de Voloyan comenzaron a afectar a los votantes y socios de los socialdemócratas. Estos han afirmado que están dispuestos a volver a formar otra coalición, pero con un primer ministro diferente. Por ahora, Voloyan, quien mejor imagen pública tiene en el gobierno, se declaró reticente a trabajar nuevamente con los socialdemócratas. ¿Alguien puede decir cómo funcionará Rumania a partir de mañana? ¿Tienen algún plan? Puedo irme, pero los graves problemas de este país persisten. No se irán conmigo. Corremos el riesgo de perder credibilidad, de perder fondos de la Unión Europea, de volver al punto de partida. Rumania no tiene previstas otras elecciones hasta 2028 y con el crecimiento de la extrema derecha, llamar a unas anticipadas no parece una opción. Mientras resuelven una nueva administración, el cargo seguirá siendo ocupado por Voloyan, pero con poderes limitados. No obstante, el presidente centrista aseguró que habrá un nuevo gobierno en un plazo razonable. El crucero con 144 personas a bordo, 7 de ellas infectadas con hantavirus, continúa su viaje de Cabo Verde a Islas Canarias. Este martes la OMS y las autoridades españolas acordaron que epidemiólogos ingresen al buque para inspeccionar a los pasajeros. Esto mientras que el Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó que 3 personas contagiadas y un ciudadano neerlandés serán evacuadas al país. Samuel Salgado Castro nos amplía. Este es el crucero en el Océano Atlántico con 7 casos confirmados o sospechosos de portar el hantavirus. 3 pasajeros ya han muerto producto de su propagación, por lo que la Organización Mundial de la Salud baraja diversas hipótesis sobre la transmisión del virus. Nuestra hipótesis de trabajo, dada la cronología, los casos sospechosos que son 6 o 7, el paciente inicial, el caso inicial y su esposa que embarcaron en Argentina y considerando el periodo de incubación del hantavirus, que puede ser de 1 a 6 semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco. Sin embargo, creemos que puede haber transmisión de persona a persona entre los contactos muy cercanos, el esposo y la esposa, personas que compartieron camarote, etc. Sin embargo, según la OMS, el hantavirus se transmite principalmente por roedores, pero en raras ocasiones puede transmitirse entre personas. Este virus causa 2 afecciones, una que involucra principalmente a los pulmones y otra que ataca a los riñones. La primera es la que recibe mayor atención debido a su alta tasa de mortalidad, cercana al 40%. Este crucero de la compañía turística Ocean Wide zarpó desde el sur de Argentina el mes pasado. Siguió una ruta en ascenso por el Atlántico, pasando por el país africano Cabo Verde. España dudó si brindarle socorro. En relación con el hantavirus, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS. Ahora el Ministerio de Exteriores neerlandés informó que el crucero afectado está preparando la evacuación a Países Bajos de 3 personas que requieren atención médica urgente en coordinación estrecha con las autoridades correspondientes. Cerramos en la ciudad de Fenglin, donde un particular evento busca impulsar una dinámica de tomar las cosas con calma y bajar el ritmo. Se trata de carreras de caracoles que están atrayendo a visitantes de todo Taiwán. 10 de estos moluscos son puestos en una mesa redonda con una fina lámina de vinilo y el primero en llegar al borde de la mesa es coronado ganador. Este año uno de estos animales, llamado el hermano caracol, cruzó el mantel de 33 centímetros en 3 minutos y 3 segundos. La hazaña le valió el primer puesto en un pequeño estadio y un premio de hojas de batata orgánica. Continuamos con En Contexto.
Llegamos a este punto en el que vamos a profundizar en el análisis de uno de los temas de la actualidad, en este caso el rearme de Alemania, y para eso ya se encuentra en el estudio mi compañera Dacil Lanza. Dacil, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina, ¿cómo estás? Todo por aquí muy bien, y hoy vamos a hablar de este rearme a partir de un nuevo plan que presentó el gobierno del canciller Friedrich Merz. ¿De qué se trata? Así es, Alemania presentó el 22 de abril, la semana pasada, su estrategia militar para los próximos años. Una propuesta ambiciosa de gasto, pero principalmente de reclutamiento militar. El ministro de Defensa alemán habló de reforzar sus filas. Nuestra ambición es y debe ser el ejército convencional más fuerte de Europa. Cuando sea necesario, el refuerzo militar irá acompañado de un refuerzo civil. Pistorius detalló que Berlín aspira a contar con un ejército de 460.000 soldados operativos, un objetivo que incluye a 200.000 reservistas y además un número que suena elevado, ya que, por ejemplo, Francia y Polonia rondan los 200.000 activos, pero también es un número que suena a poco entre los mandos militares porque pretendían que sea superior. Lo cierto es que Alemania viene en alza. A fines de marzo, su fuerza era de cerca de 185.400 efectivos, unos 3.300 más que el mismo año anterior. ¿Cuál es la principal amenaza mencionada por el gobierno en esta estrategia militar? Bueno, allí describe obviamente a Moscú como la principal amenaza. Dice textualmente que es la mayor y más inmediata amenaza para la seguridad, no solo de Alemania, sino también de los países de la OTAN. Esta es la bandera, además, que agitan no solo desde Alemania, sino de Europa, para un tema muy sensible como son los recortes de presupuesto y también la revisión del estado de bienestar. Hemos iniciado un debate serio sobre nuestro estado de bienestar. En su última reunión del año, el Consejo de Ministros decidió abolir la llamada renta ciudadana e introducir una nueva renta básica. Además, el Parlamento aprobó importantes resoluciones sobre pensiones, pero esto no es todo. El año que viene tendremos que promulgar reformas fundamentales para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de nuestros sistemas de seguridad social. Valentina, hay que decir que este mensaje lo dio el 31 de diciembre, días después de la aprobación de la nueva ley de servicio militar. Ahora Alemania entró en vigor este año, en enero pasado, justamente esta ley de servicio militar. El servicio militar obligatorio fue suspendido en 2011. Ahora va a seguir siendo voluntario, pero lo que es obligatorio a partir de ahora, a partir de esta ley, es justamente el empadronamiento. Es decir, los hombres nacidos a partir de 2008 deben rellenar un cuestionario y someterse a un examen médico. Pero según esta nueva legislación, el Parlamento podría decidir introducir el servicio militar obligatorio en el caso de que Alemania no alcance los objetivos de expansión de sus fuerzas, o sea, de reclutamiento. Lo que dijo Pistorius también fue que la defensa aérea para Alemania y para la OTAN será la prioridad en los próximos años, y también habló de otros planes como una agenda de desburocratización y modernización de las Fuerzas Armadas. Bueno, pongamos un poco en perspectiva histórica este rearme, porque Alemania pasó de estar obligado a desarmar su ejército hasta ahora tener una de las Fuerzas Armadas más grandes del mundo. Sí, tenemos que decir que históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo que avanzar hacia el desarme, con la disolución de sus Fuerzas Armadas y la destrucción de su armamento. Pero con el inicio de la Guerra Fría, el proceso fue en sentido inverso. Con Alemania dividida, la República Federal de Alemania adhirió a la OTAN en la década del 50, 1955, mientras que la República Democrática Alemana, el Estado comunista, se unió poco más tarde a el Pacto de Varsovia, es decir, el rival de la OTAN. Y esto además fue recién en 1991 con el Tratado 2+4 que Alemania obtuvo su plena soberanía y ya unificada siguió siendo parte de la OTAN. Desde entonces, la presencia de tropas militares de Estados Unidos, como veremos, fue increyendo. Ahora hay que decir además que Alemania ya es uno de los países que más gasta a nivel global. Además, es el país que más gasta a nivel europeo, ya que esto se ubica en el 4º lugar a escala mundial, como decíamos, y a nivel europeo también es el principal.
Hay que agregar que si lo vemos en términos de porcentaje de gasto de su PIB, también es uno de los países que más destina a su defensa. Obviamente Ucrania, como está en guerra en este momento, es de los que más destina en el continente europeo. Dasil, esto se produce en un contexto de crecientes amenazas de Trump de soltar la mano a sus socios europeos de la OTAN. Sí, es claro esto. La vuelta de Trump a la Casa Blanca enfrentó a Washington con sus socios atlantistas en varias ocasiones y Alemania obviamente no está por fuera. El gasto militar, la amenaza de hacerse con Groenlandia, hasta las diferencias en torno a la guerra en Irán y el estrecho de Hormuz hicieron que la tensión fuera increciendo. Ahora Merz oscila entre reforzar la relación con Washington en el marco de la OTAN y la conciencia de que la alianza ya no será la misma. Nuestra alianza con los Estados Unidos de América está cambiando. Para nosotros, los europeos, esto significa que debemos defender y afirmar nuestros intereses con mucha más firmeza por nuestra cuenta. Incluso horas después de que Trump anunciara la semana pasada que su administración estaba analizando reducir sus tropas en Alemania en un torno a 5.000 soldados menos, entonces Merz insistió en la importancia de esta asociación. Como saben, esta alianza transatlántica es muy importante para nosotros y para mí personalmente. Y mientras los europeos atlantistas estudian opciones por si Trump decide salirse efectivamente de la OTAN, la de Trump, esta amenaza de Trump de retirarse, bueno, Europa parece concretar esta decisión de Trump de retirar estos soldados, parece que se realizan estas pesadillas de los europeos. Pero, ¿qué significa esta retirada, esta posible retirada? Hay que decir que Europa es la segunda región del mundo en términos militares para Estados Unidos. Allí tiene desplegados unos 68.000 militares en decenas de bases fijas y emplazamientos un poco más chicos. Por otro lado, Alemania, Italia y Reino Unido son los que mayor despliegue militar de Estados Unidos tienen en su territorio, y hay que decir que las fuerzas de Washington tienen presencia en más de una decena de países europeos. Por último, hay que decir que Alemania es el país más importante en materia de defensa para la Casa Blanca, ya que hasta diciembre del año pasado, de 2025, más de 36.400 militares estadounidenses estaban en 5 guarniciones, siendo por supuesto la base de Ramstein la más importante en el territorio alemán. A esto de sacar estos 5.000 soldados que dijo Donald Trump, hay que agregar que también paralizó otros proyectos, otros planes de desarrollo militar que tenía en coordinación con el gobierno alemán. Y se trata de un golpe para Alemania, ya que era un pedido de Berlín a Washington para justamente disuadir a Moscú, de nuevo, este objetivo que plantea la administración de Merz. Dasil, en enero, algo que no podemos dejar pasar es que hay elecciones en Alemania y la extrema derecha está creciendo en las encuestas. ¿Hay temores de que este rearme quede en manos de una fuerza como AfD? Bueno, hay que decir, Valentina, que el rearme alemán preocupa cada vez más a la luz del ascenso de la extrema derecha en las encuestas. Además, la AfD, Alternativa para Alemania, no solo obtuvo un histórico segundo puesto en las elecciones parlamentarias alemanas del año pasado, con el 21% de los votos, sino que ahora también crece y sigue creciendo, como decíamos, en las encuestas. Alternativa para Alemania supera a sus rivales políticos, incluso a la gobernante CDU de Friedrich Merz, según se ve en este agregado de encuestas que justamente recuperan distintos medios. Y hay que decir que esta fuerza está a favor de reintroducir el servicio militar obligatorio, pero sin embargo, en una reciente reunión del partido, la dirección de AfD decidió evitar por completo este tema tan importante y también trajo algunas contradicciones entre sus miembros. Además, hay que decir que la línea general, justamente es de salirse de la OTAN y de ser parte y están en contra de ser parte de guerras como la de Ucrania. Más colaboración en defensa y reconstrucción significa sobre todo más dinero de los impuestos alemanes para Kiev. En lugar de más miles de millones para prolongar guerras ajenas, se necesita alivio en el interior. En lugar de nuevos cheques en blanco, por fin una política de paz realista.
Para finalizar, Valentina, hay otra pregunta que es que ¿qué afinidad tienen con estas ideas de la AfD dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, según un estudio realizado por el Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales del propio Ejército, menos del 1% de los soldados alemanes tienen actitudes de extrema derecha persistente, aunque también aseguran que el 6,4% tiene, por ejemplo, actitudes chauvinistas, que son también persistentes, o 3,5% tiene actitudes xenófobas persistentes. De todos modos, estos estudios, que por ejemplo en este caso fue realizado el año pasado, dicen que tienen limitaciones porque son voluntarios. Pues Dacil, muchísimas gracias por toda esta ampliación. Gracias, Valentina. A ustedes, gracias por su sintonía. Hacemos una pausa corta y volvemos.